Continuamos con esta serie de reflexiones sobre el libro de Job. Todos recordamos la historia de Job, el hombre que sufre porque Dios lo está probando, aunque él no lo sabe en ese momento. Y también de los 3 amigos que vienen hacia él para consolarlo, que tampoco saben por qué Job está sufriendo, pero especulan y dicen: algo malo debiste haber hecho que te está sucediendo esto. Hay 3 rondas de conversaciones donde ellos acusan prácticamente a Job y Job se defiende hasta que los argumentos finalmente se agotan y llega el momento del silencio. También se agotan los argumentos de Job defendiéndose. Ya no hay nada para decir y a partir de aquí, de este punto, damos paso al capítulo 32, del cual les invito a leer algunos versículos en esta oportunidad. Dice la palabra del Señor: cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Pasamos al versículo 11. Dice: he aquí, yo he esperado a vuestras razones. He escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Paso al versículo 17. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Hasta aquí damos lectura. Los amigos ya habían dicho lo que consideraban tenían que decir, y Job había respondido. Dieron sus razones en cuanto al sufrimiento de Job, las cuales fueron refutadas por él mismo. Y resulta que a nadie se le ocurrió pensar que Job podría estar siendo probado por Dios en ese momento. Ellos tenían sus prejuicios, sus propios libros que decían que todo el que le va mal es por causa del pecado y nada más que eso. Y reiteraron su mismo argumento hasta no encontrar nada más que decir. Y entonces llegamos a este capítulo 32 que comienza diciendo que cesaron estos 3 varones de responder a Job. Es decir, se le acabaron los argumentos. Y entonces ocurre algo tremendamente interesante. Se levanta un hombre joven a quien se le identifica como Eliú. Él había estado escuchando y respetuoso de las convenciones sociales de su tiempo, deja que primero hablen los ancianos. En silencio espera que emerja la sabiduría, pero nota que no llegan a ninguna conclusión y algo lo empieza a carcomer por dentro al punto que ya no aguanta más. No sé a usted, pero a mí Eliú es el personaje más simpático que tiene el libro.
Uno se siente identificado con este joven que se levanta en medio de ellos y dice, yo también voy a dar mi opinión. Estoy hirviendo por dentro y me pasa como le pasa al vino cuando lo meten en un odre nuevo que no tiene respiradero. Claro, los odres son envases de cuero, allí se metía el vino para que fermentara, pero si el vino fermentaba y no tenía un respiradero, ese odre terminaba explotando. Y lo que Eliú está diciendo es, miren, yo los escuché a ustedes y por dentro prácticamente explotaba por decir algo. Me sentía como el vino que se está fermentando en un odre nuevo sin poder respirar. En otras palabras, está previniendo que lo que él va a decir es una verdadera explosión. ¿Por qué? Porque dice ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. No son los sabios, los de mucha edad, ni los ancianos entienden derecho. Observen lo que él está diciendo. Escuchándolos a ustedes, me doy cuenta que la sabiduría no viene con la edad necesariamente. Él esperaba que los ancianos, por su experiencia, hubiesen dicho algo realmente sabio, pero resulta que no fue así. Y esta es una realidad que por desgracia la vemos en nuestra sociedad también. Hay gente que tiene muchos años, pero es necia, porque los años no son garantía de sabiduría. Hay jóvenes que utilizan bien su tiempo y resultan mucho más sabios que un anciano eventualmente. El asunto de la sabiduría no pasa por la cantidad de años que tenga una persona, sino por la forma en que vive sus años, su vida. Y esto es lo que descubre Eliú en ese momento y dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Lo que él está diciendo es cierto que el Espíritu de Dios puede alumbrar a la persona. Es un poco lo que dice Salomón cuando dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es decir, no son los años los que dan sabiduría, no son las canas, no son los estudios ni los diplomas. El principio de la sabiduría radica en el temor de Dios, radica en la dirección del Espíritu Santo. Una persona que tiene temor de Dios, aunque sea joven, va a hablar con más sabiduría que el hombre de muchos años que no tiene temor de Dios. Quiere decir que Eliú establece un principio interesante en este momento. Los amigos de Job hablaban desde sus tradiciones, desde lo que siempre habían escuchado y considerado, pero Eliú no. Él va a hablar desde otro ángulo. No está endurecido bajo el peso de la tradición, no. Él tiene flexibilidad. Los amigos de Job estaban como petrificados en su verdad, incapaces de moverse de allí. Pero acá aparece la flexibilidad de un hombre joven y uno puede decir, este tipo es un revolucionario, y no. Eliú no es un revolucionario. ¿Por qué? Porque el revolucionario es el que rompe con todas las cosas, pero Eliú no. Hay algo muy firme en su vida y es que él cree en la autoridad de Dios y dice que Dios es soberano. No es el que dice, a ver, imaginemos el poder como los revolucionarios del Mayo francés en el año 68 o el 18O en Chile. No. Él dice, voy a hablar teniendo en cuenta que Dios es soberano, que es omnipotente. Él es el que nos tiene que iluminar. Él no viene a romper con todo por el solo hecho de cambiar las cosas nada más. No. Él está sujeto a Dios, él cree en la soberanía de Dios y se atreve a abrir la boca porque no tiene consigo el peso de la tradición sobre sus espaldas, sino que piensa, analiza y juzga teniendo presente el temor de Dios y sobre esa base piensa sólidamente. Y si bien no va a llegar a la verdad última, va a dar un viraje importante a la conversación. Se acerca tanto a la última verdad que cuando termina de hablar ninguno de los tres amigos ni Job se atreven a replicar. Entonces Dios va a hablar.
Las palabras de Eliú son un poco el preámbulo de la intervención de Dios en la escena. Eliú dice: yo he esperado vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, pero ninguno ha redarguido a Job, ninguno logró convencerlo de su equivocación. Ustedes hablan, pero Job les contesta y ustedes se quedan sin argumentos. Y uno piensa, ¿por qué estas personas no fueron capaces de acercarse a la última verdad? ¿Por qué hablaron en tal forma que lo único que hicieron fue angustiar aún más a Job? Él estaba sufriendo lo indecible, pero ellos no fueron capaces de darle ningún remedio. ¿Por qué? Søren Kierkegaard, un filósofo danés, él estudió el problema del sufrimiento. Él dice que los hombres fabrican grandes estructuras de pensamiento, pero se olvidan del individuo. Piensan tanto en el sufrimiento que se olvidan del que sufre. Hablan tanto en abstracto del dolor que se olvidan del que está doliente. Y él decía, no hay que pensar en abstracto estas cosas, sino en concreto. El problema no es el sufrimiento, el problema es el que sufre. El que sufre no quiere explicaciones filosóficas sobre qué es el sufrimiento. Él quiere una respuesta frente a su problema. Y lo que hace Kierkegaard es enfatizar en la persona. No nos olvidemos, decía, del hombre que sufre. No nos olvidemos de la persona. Porque todos discutían acerca del sufrimiento como algo abstracto, pero él lo lleva al realismo. Nada sacamos, dice él, con sentarnos alrededor de una mesa y ponernos a hablar acerca del sufrimiento, porque ese no es el problema. El problema es la persona que está en su cama, viendo cómo su cuerpo se consume cada día. Eso es lo que hay que entender. No el sufrimiento abstracto, sino el sufrimiento de esa persona. Y acá en el libro de Job, hay una persona que sufre. Sin embargo, los amigos no vieron el sufrimiento de esa persona, no fueron enfáticos, ¿verdad? Porque tenían una estructura mental ya cerrada sobre la realidad del sufrimiento y querían hacerlo encajar en eso, y seguramente sin proponérselo hicieron más mal que bien. Y hay cristianos que creen y afirman como dogmas de fe ideas que no están en la palabra de Dios, que las sacan de las tradiciones, de las costumbres, de las opiniones de otras personas, pero no las sacan de la palabra de Dios, y esto es tremendamente peligroso. Los que han estudiado la historia de la iglesia recordarán que las grandes desviaciones doctrinales se produjeron justamente porque se armaban estructuras de pensamiento tradicional que se alejaban cada vez más de la palabra de Dios. Cuidado, no tenemos que olvidarnos que la base de la fe está escrita, que es lo que Dios dice. No es el argumento que yo tengo, ni la teología que yo conozco, ni la estructura de pensamiento que yo levanto. A veces podemos estar afirmando cosas que son contrarias a la palabra de Dios, y esto ha traído grandes desviaciones en la iglesia, tremendas desviaciones. Cuando las tradiciones de los hombres se metieron dentro de la iglesia empezó a perder fuerza. Cuando las tradiciones de los hombres empiezan a pesar con peso definitorio en la vida de un cristiano o de la iglesia, necesariamente va a perder el rumbo. Lo que tiene que guiarnos no son ni las tradiciones ni las grandes cumbres teológicas. Lo que tiene que guiarnos es la palabra de Dios únicamente. Estamos hartos de ver y oír doctrinas pseudo-cristianas en la historia y en el presente también, sujetas a tradiciones antiguas y a meras especulaciones, pero no en la palabra de Dios. De pronto explicaciones e interpretaciones de la Biblia que surgen de ciertas mentes, pero que se alejan de lo que Dios dice en su palabra, y esto trae gran perjuicio a la obra de Dios. El Señor, antes de ir a la cruz, oró y dijo: yo les he dado tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Les estaba diciendo a sus discípulos, ustedes no se pueden apartar de la palabra que yo les he hablado. Cuando Pedro escribe su segunda carta, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Como diciendo, estén siempre atentos a lo que Dios ha hablado. Pablo escribió también, él dijo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Y me temo que muchos el día de hoy deliran sobre doctrinas y reflexiones. Los amigos de Job venían con un preconcepto. No miraban la realidad, no eran objetivos. No se preguntaban si lo que ellos decían estaba de acuerdo con lo que Dios decía. Pero se levanta este joven, Eliú, quien mientras los escuchaba le hervía la sangre y decía, yo me voy a poner en otra postura. Job no dirigió a mí sus palabras, les contestó a ustedes, no a mí. Y yo no responderé a las razones de ustedes. Voy a hablarle a Job, dice Eliú. Y lo primero que le dice a Job es, yo también fui formado de barro. Por tanto, vamos a hablar de igual a igual. No como el que está arriba hablando con el que está abajo. No como el que no sufre al que sufre y enrostrándole su pecado. Tú eres barro, yo también soy barro. Los dos tenemos el mismo origen. Entonces, no te van a espantar las cosas que te voy a decir, porque no te habla a alguien que está arriba, te habla a alguien que es como tú. Y es notable su enfoque sobre cómo relacionarse con el sufriente. Mientras los amigos le habían dicho, sufres porque has pecado, porque algo malo habrás hecho, Eliú le dice, no me interesa lo que pasó antes, si pecaste o no, no sé si pasó o no. Lo que voy a tomar son las palabras que han salido de tu boca ahora. A mí no me preocupa lo que pasó antes, me preocupan tus palabras ahora, porque contestándole a tus amigos, has hecho afirmaciones que son muy audaces. Y yo quiero hablarte de eso, de las contestaciones que has dado. Es interesante que primero hace que todos se queden sin palabras, que agoten sus argumentos y llega el momento en que dicen, no tenemos nada más que decir. Y es en ese momento cuando Eliú abre la boca y dice, no le voy a responder a ustedes, a los amigos de Job, ¿no es cierto? Ni hablaré del pasado de Job, porque no lo conozco, ni yo ni ustedes. Tampoco hablaré del ser interior de Job, porque no sé qué hay en su corazón. No sé si tienes pecados ocultos o no. Lo que yo sé es lo que escuché decir, y eso es precisamente lo que me preocupa. La primera cosa que dice es, me preocupan tus palabras, porque estás cuestionando a Dios, y esto es grave. Me parece que te oí decir, yo soy puro e inocente, pero Dios busca de qué acusarme y me trata como a un enemigo. Job, tal afirmación es incorrecta, porque no debemos olvidar que Dios es más grande que los hombres. Por tanto, me preocupa que estés cuestionando a Dios, que lo trates como enemigo y no piensas que Dios es más grande que los hombres y que tiene razones que nosotros jamás podremos entender. Fíjese qué interesante esto. Y la segunda cosa que dice es, y podemos notarlo en los capítulos siguientes, 33 y 34, es, has dicho o insinuado que Dios no es justo. Cuidado, Job, no puedes decir esto. Si Dios odiara la justicia, no podría gobernar. Cuidado, Job, ¿cómo puedes condenar a quien es inmensamente justo? Dios no se pone de parte de los gobernantes ni favorece a los ricos en desmedro de los pobres. Él es el que los hizo a todos. En otras palabras, no pienses que Dios hace acepción de personas. Entonces, para mí no es si has pecado antes o no. Me preocupan tus palabras de ahora,
cuando empiezas a poner cosas sobre la mesa que no son correctas. No pecaste antes, pero estás pecando ahora al cuestionar a Dios y decir que Dios no es justo, porque Dios es justo y no puede ser cuestionado por el hombre. Y además dijiste que de nada vale servir a Dios. Job, has dicho cosas sin sentido, has hablado mucho y sin inteligencia. Tremendo, hermanos. La reprensión de Eliú no va por lo que no vio, ni pudo comprobar, va por lo que es comprobable. Job, dijiste esto, esto y esto, y está mal. Y entonces procede a afirmar tres cosas en los capítulos siguientes. En primer lugar, Dios es soberano y no puede ser cuestionado precisamente porque es soberano. En segundo lugar, Dios es justo y siempre hace las cosas bien, aunque nosotros no las entendamos. Y en tercer lugar, Dios es fiel y en alguna forma siempre termina bendiciendo a sus hijos. Quiere decir que Él establece ciertos principios que si bien no llegan a la última verdad, pero que nos muestran realmente una forma distinta de encarar el sufrimiento y de encarar al sufriente. Pone las cosas en su lugar. Mayor es Dios que el hombre. Dios está arriba y el hombre abajo. Dios es grande y sabio y el hombre es ignorante. Entonces, no se puede cuestionar a Dios. No se puede decir que es injusto o inútil servir a Dios. Es decir, de todos, Eliú es el único que reprende a Job correctamente. Y aunque tampoco llega a la razón final, muestra algo que es muy importante en la relación con el que sufre y la relación con el sufrimiento, porque marca el camino en que podemos ser de bendición para los demás. Si usted va donde alguien que sufre y habla como los amigos de Job, no será de bendición. Lo único que logrará es que la persona reaccione en amargura, en dolor. Eliú habla pensando en ser bendición. Y lo primero que hace es ponerse en el lugar de la otra persona. Es decir, actúa con empatía. Yo también soy barro. Los indios Sioux de Estados Unidos, ellos tenían un proverbio que dice, antes de juzgar a una persona, tienes que caminar 3 lunas con sus mocasines. Es decir, 3 días y 3 noches completos con los zapatos del otro. Y entonces vas a poder hablar. Eliú se pone al mismo nivel del hombre que sufre. No especula con el dolor ajeno. Él está allí para ponerse al lado del hombre y para sufrir con el que sufre. Pero también para decir las verdades que necesita esa persona oír. Y se lo dice porque está padeciendo con Job. Siente el dolor de Job. Como joven podía haber dicho, bueno, dejemos a estos viejos que sigan con lo de ellos y me voy. Pero no, él se queda. Y con sus palabras enseña prudencia, habla lo justo y necesario. Claro, porque en las muchas palabras nos falta pecado, y vaya que hablaron bastante los amigos de Job, ¿verdad? Eliú no incentiva a Job a que se llene de ira contra el que lo acusa. Job tiene que callarse porque le está diciendo algo que es verdad. Le señala 3 cosas que son cuestionamientos que Job le hace a Dios y no Job. Tú no puedes cuestionar a Dios. Eliú habla y nadie se atreve a responder. ¿Por qué? Porque él fue a lo concreto. Él no especuló. Él no dijo, debe haber pecado, debes haber hecho esto o lo otro. No podía comprobar aquellas cosas, pero sí había algo que él podía comprobar y eran las palabras de Job. Escuché tus palabras y estás equivocado, Job. No puedes cuestionar a Dios. No puedes decir que Dios es injusto. No puedes ni siquiera insinuar una cosa así. Puso las cosas en su lugar y abrió el camino para que Dios hablara. ¿Por qué? Porque el corazón de Job ahora no está airado contra los amigos. Ahora se da cuenta cuáles son sus fallas también. Eliú lo conduce hasta allí. Y es asombroso que en un libro tan antiguo, viviendo en la época patriarcal, cómo aparece la sabiduría de alguien que teme a Dios, que realmente teme a Dios y que respeta a Dios.
Como dije, no llega a la conclusión final, pero lo que dice apela a la realidad de lo que está viviendo Job y le señala las cosas en las que sí ha pecado. Pero no habla de cosas hipotéticas, de pecados hipotéticos anteriores. Habla de los pecados comprobables de Job. Job, dijiste esto y esto está mal. Y cuando para de hablar, uno espera que los amigos hablen, que repliquen, pero no, se quedan callados. O que Job hable, pero no habla. Eliú llega al nudo del asunto y es entonces cuando va a aparecer Dios y va a comenzar a hablar. ¿Saben? Me entusiasma el discurso de Eliú, los discursos de Eliú, porque son varios. Me entusiasman porque Eliú era un hombre joven que trata de acercarse a la verdad y trata de acercarse tomándose de la palabra de Dios, pensando en que Dios es soberano, en que Dios es justo y en que Dios es misericordioso y galardonador de los que le buscan. Todas estas cosas son las que él cree y esas cosas son las que levanta. Todos nosotros nos tenemos que enfrentar tarde o temprano con el sufrimiento, con el dolor propio o ajeno. Ahora cuando nos acercamos al que sufre, podemos ser como los amigos de Job, echarle más leña al fuego y producir más sufrimiento, o podemos hablar con sabiduría como habló este joven. Él habla para establecer los principios espirituales que realmente pueden llevar a la persona que sufre a abrir su corazón a una verdad mucho más alta, una verdad mucho más elevada. Mientras leía este capítulo pensaba que Dios nos dé la sabiduría de saber actuar con la palabra exacta, con la palabra oportuna que sea de bendición para el otro y que no lo llene de ira, sino que lo haga reflexionar. Que Dios nos dé la gracia de saber que cuando alguien sufre tenemos que ponernos a la misma altura, porque nosotros también somos barro y desde allí tenemos que tender la mano. Y cuando se calman las cosas, cuando los amigos quedan callados y Job queda callado y Eliú también se calla, allí es cuando va a aparecer Dios en escena. Allí es cuando Dios va a hablar. Y si Dios permite, analizaremos esto en nuestro próximo programa. Veremos qué es lo que tiene que decir Dios acerca de todas estas cosas. Bendiciones. Nuestra Cristo.